Hola, bienvenidos, esto es Conectadas, yo soy Lucy Escoto. Yo soy Joana Mora. Y hoy vamos a hablar de la justicia, de esa parte que todos queremos que se ejerza, que todos queremos vivir en justicia, que queremos que se nos haga justicia o queremos de alguna u otra forma, pues sí, vivir en esa justicia. Y bueno, vamos a empezar a otra serie que va a estar muy buena, que va a estar muy interesante. Son algunos nombres de Dios. Un nombre de Dios es Tsidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Uh-huh. Y eso lo encontramos en Jeremías 23, del 5 al 6. Ahí es donde justamente habla sobre el Tsidkenu. Leyendo este versículo y este pasaje de la Biblia, primero dije, a ver, ¿por qué está hablando de justicia? O sea, ¿a qué se refiere? Entonces empecé a leerlo desde el punto es 23, entonces desde el 1. Ahí hablaba sobre los líderes o pastores que están liderando una oveja, una iglesia, vamos a decirlo. Desde el principio empieza a decir con palabras fuertes: ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo porque han destruido y esparcido a las ovejas que tenían que cuidar? Algo les va a pasar. ¿Qué aflicción les espera a estas personas que no hicieron lo que tenían que hacer? Que yo los puse en ese lugar donde eran líderes, donde tenían que cuidar a las ovejas, donde tenían que protegerlas, pero en lugar de eso las han destruido, las han esparcido. Dice Dios, ¿qué aflicción les espera? ¡Ay, qué miedo! O sea, cuando dice Dios ese tipo de palabras, dices, no, o sea, no te estás metiendo con cualquier persona, estás metiéndote con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que realmente hace justicia. Entonces, para eso, desde un principio, pues te da miedito. También dice, ahora yo derramaré juicio sobre ustedes. Yo voy a derramar mi juicio. Y lo que dice ahí es que su juicio, no el mío, pero su juicio es más importante. Ahorita les voy a leer justamente donde dice: vienen días que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Durante su reinado Judá estará a salvo e Israel podrá vivir confiado, y ese rey será conocido por este nombre: el Señor es nuestra justicia. No hay nadie más justo que Él. Nadie hay más justo que Jesús. Bueno, yo también al pensar así como de, híjole, qué fuerte pasar por la justicia de Dios, pero eso sí, es fuerte, pero va a ser lo más justo que vas a tener. Tal vez por la justicia del hombre se pueden equivocar contigo, ya sea de una manera positiva o negativa, pero con la justicia de Dios nunca te equivocas. O sea, ahí Él conoce las intenciones de tu corazón, sabe la profundidad de las cosas que dices, que hablas, sabe si es verdad o es mentira, porque nosotros en esta tierra, cuando vamos a un juicio, se juzga la persona y se juzgan sus hechos, así. Sus actos, ¿no? Bueno, a ver esto, y ya, pues, ya sabes que si, como vemos en las películas, ponen evidencias y pasó esto y el otro, se está juzgando esto, pero con Dios Él conoce realmente tu corazón, porque a veces hay personas que fueron juzgadas mal y que están en la cárcel, pero hay personas que son culpables y que están en la calle. La verdad es que hoy nuestra justicia está jugando un papel muy, no sé cómo decirlo, triste, porque te da tristeza ver la realidad. Estaba yo escuchando en la radio y decía, es que en México vivimos un nivel de justicia en la que si tienes dinero vas a salir, y si no tienes dinero ahí te vas a quedar refundido. Uh-huh. No sé si se acuerdan, hace ya algún tiempo que metieron a la cárcel a unas mujeres que no sabían hablar español porque solamente hablaban su lengua indígena,
Y entonces las metieron a la cárcel porque según habían secuestrado a unos niños. Era mentira, salieron años después y lo único que hace el gobierno, o sea, ellas lo que pedían era que les pidieran disculpas y lo único que hizo el gobierno fue pues pedirles disculpas, pero hasta ahí se queda. Sí, sus años que pasaron en la cárcel, pues ya, no hay nadie que se los pueda regresar. Sí, o sea, no hay nada que te restituya. Exacto. Lo perdido aquí en este mundo. Exacto. En este mundo te conformas con un, ay, perdón, nos equivocamos, pero en realidad ese perdón dices, ¿de qué me sirve a veces, no? Muchas veces. Uh-huh. Entonces creo que eso es algo que estamos viviendo hoy y que tenemos que nosotros de verdad aprender a ser justos, porque a veces en el mismo sistema te puedes ir envolviendo y puedes ir creyendo todas las mentiras. Aquí, como digo, te envuelven los medios, te envuelven las personas, te envuelven los hechos, sí. los argumentos, porque todo lo fabrican. Y entonces acabas creyendo lo que te presentan. Pero ahí es la diferencia con Dios. Dios realmente es un Dios justo que conoce realmente lo que pasó, que conoce realmente ahora sí que tus intenciones, por qué lo hiciste y por qué no lo hiciste. Y entonces esa es la gran diferencia de la justicia divina a la justicia terrenal. Yo cuando pienso en la justicia, pues me acuerdo de esta señora con los ojos vendados, esta estatua que siempre, o imagen que se representa la justicia, con una balanza. La balanza representa la justicia. Esta balanza es algo que debe de estar equilibrado. Si tú pones más peso en un lado, se va hacia abajo y el otro sube. Si pones más peso del otro, bueno, pues es al revés, se puede mover. Entonces es como un sube y baja. Y esta balanza, justamente como tú decías, muy probablemente si estamos en este sistema del mundo en el que estamos viviendo, como dices, si tienes dinero, muy probablemente ganes y la balanza se ponga a tu favor. Para Dios, esa balanza siempre está a la par. Así es que cuando tú vas con Dios a pedir justicia, tienes que estar bien consciente de que esa balanza se mueve para ambos lados y que con Dios es real el peso. No es por lo que tengas, no es por lo que te hicieron, porque a lo mejor tú vas con Dios y le dices, Señor, hazme justicia. Al final, la balanza es equitativa. Todos tenemos culpas, todos tenemos errores, todos tenemos fallas. Y la justicia de Dios va para los dos lados. No porque quien llegue primero a clamar la justicia va a ser el que sea defendido por Dios. No. Dios va a decir, claro, hija, por supuesto, no te preocupes, vamos a hacer justicia, pero tú ¿en qué has fallado? Y vamos a decir, no, Señor, pero es que, a ver, no venimos a tratar mi asunto. Es que venimos a tratar que Él no me ha pagado la renta. Sí, claro, ahorita voy con Él. Pero tú veniste a pedir justicia y mi justicia trabaja para los dos lados. Esa báscula siempre es equitativa. Así es que, entonces, de tu lado, ¿qué no has cumplido? ¿Qué parte del trato no has hecho? Y Dios va a voltear a nosotras y nos va a decir, ¿y tú en qué te has equivocado? Es que, Señor, no me han pedido perdón. ¿Y tú ya pediste perdón? Es bien fácil ir y pedir justicia. Ir y pedir que se restituya lo que te han robado, lo que te han quitado. Pero con Dios, como tú dices, podemos engañar la justicia del mundo, podemos librarnos de ella, brincarla o como quieran llamarle. Pero Dios es justo hacia ambos lados. Y cuando vamos a pedirle justicia, estemos seguras o convencidas de que vamos realmente con un corazón humillado y contrito y que vamos a recibir corrección. De la misma forma en la que estamos pidiendo que se nos haga justicia. Dios en esta equidad voltea a vernos a nosotras y entonces le decimos, Señor, ¿pero por qué no has actuado? ¿Pero por qué que no ves cómo estoy sufriendo? ¿Que no ves que no tengo? Y te va a decir Dios, sí, claro, pero sigues sin cumplir. Sigues sin perdonar, sigues sin quitarte la soberbia, sigues sin quitarte el orgullo. Yo no voy a voltear a ver a la otra persona hasta que yo no nivele tu lado de la balanza. Y voy a tratar con la otra persona porque aquí se hace justicia. Escuchaba, creo que sí es a Dante Gebel decir, yo no pido justicia, yo pido misericordia. Porque cuando pido justicia sé que me toca a mí también. Y es cierto.
también nos toca a nosotras. Y somos muy dadas a ir y pedir justicia. Mira cómo me levantan falsos, cómo me engañaron, cómo me han traicionado, cómo me mintieron, Señor, no tengo trabajo, mira esto. Y vamos y pedimos justicia. Y Dios la va a ejercer. Pero seamos conscientes de que nos va a tocar nuestra parte. Que va a equilibrar la balanza, porque Él es el justo. También somos de pedir justicia, pero también somos de ponernos como jueces. Uy, sí. También es esa parte que traemos, que nos ponemos muchas veces como jueces, y entonces ahí caemos también en un error, porque pues el único juez es Dios. Aquí en Mateo 7 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces es cuando debemos aprender a no juzgar a nadie, pero híjole, se nos da bien bonito. Dice, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Híjole, esto está súper fuerte, la verdad, porque actuamos muchas veces como jueces, pero nos está aquí diciendo Dios, en la misma medida con que tú juzgas, serás medido. Y si tú eres un juez, o te sientes más bien, porque no eres juez, si te sientes juez y eres muy recto y todos tienen que tener culpa, bueno, pues lo mismo va a pasar contigo, entonces tienes que ser perfecto. Si buscas perfección, lo mismo te voy a pedir de ti, ¿no? La perfección. Y no somos perfectos. Y otra cosa, ¿no? Cuando le dices a tu hermano, a ver, déjame, yo te ayudo a quitarte la paja que tienes ahí, cuando tú tienes una viga. O sea, no te estás dando cuenta, tú le estás viendo una paja, pero tú tienes una viga. ¿Cómo vas a poder ayudar a alguien si tú no estás viendo? Pero te estás sintiendo juez, o sea, te estás sintiendo más. ¿O te ha pasado que de repente recibes una recomendación, un consejo, ¿no? Alguien llega con un consejo y volteas y dices, ¿y por qué no lo haces tú si tú también lo necesitas, ¿no? Sí. O sea, cuando te dan un consejo, de repente sí volteas y dices, pues hazlo tú. O sea, aplícatelo. Aplica tu consejo. Me lo vienes a dar a mí y tú no lo haces. Sí, sí, es lo mismo, ¿no? Como o sea, es más fácil ver las equivocaciones y los errores de los demás que ver mi viga. Claro. ¿No? Y creo que esta parte de la justicia es voltearnos a ver. Confiar en que Dios es justo, Él va a hacer esa justicia, Él va a ser equitativo. Y si cuando confías en esa parte y solo te volteas a ver a ti, entonces puedes ver, ok, ¿cuál fue mi error? Por ejemplo, si tu matrimonio está patas para arriba, bueno, ¿yo qué aporté? No, pero es que él me engañó. Claro, Dios tratará con eso. Dios tratará con su engaño. ¿Tú en qué te equivocaste? ¿Tú qué hiciste en ese matrimonio? ¿Tú cuántas veces le mentiste a tu marido? ¿Tú cómo faltaste a la confianza? Entonces voltearte a ver a ti y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó en mi casa? ¿Cómo trataba a mi esposo? Y entonces decir, híjole, sí, él la regó completamente y tendrá castigo o consecuencia por lo que haya hecho, pero Dios quiere limpiarnos y quiere justificarnos. Esta parte de la justificación es bien importante. Todas estas palabras se parecen. Justicia, juez, juicio, todo esto, Dios nos quiere justificar. No somos justos. Cuando la Biblia habla y los justos tendrán bendiciones, y los justos, o sea, habla mucho de los justos, y yo decía, Señor, ¿y cómo seré justa? ¿Cómo puedo lograr ese nivel, no? ¿Qué tengo que estudiar para lograrlo? No es como ser licenciada, tener maestría, cursar un diplomado. ¿Cómo le hago para ser justa? No lo logramos por nuestros propios méritos, no lo logramos por ser perfectos, como tú decías, porque no lo somos, porque simplemente no le llegamos a eso. Somos justos porque Jesús vino. Y porque Él nos hace justos. No son por nuestras acciones, es por la acción de Jesús que somos justos. Pero tampoco creas que porque tú crees en Dios y porque recibiste a Jesús en tu corazón, puedes hacer lo que sea.
porque ya eres justo. No, no, no. Esa parte de ser justificado por Dios y por Jesús es lo que te hace que Dios te tome, te limpie, te cambie, te purifique, te haga una nueva persona, transforme tus circunstancias, cambie todo tu alrededor, cambie tu ser. Eso es lo que hace el ser justificado. No hace que seas una persona perfecta y que ya no te equivoques. ¿Nos vamos a equivocar? Siempre. ¿Vamos a seguir cometiendo pecados? Lamentablemente. Porque somos personas y porque en nuestra humanidad está el pecado. Y tampoco es lo que dices de que ya somos justos, tampoco es que tenemos un pedestal. Ah, no, claro. No tenemos aureola y nos salen alitas. No, tampoco, no para nada. Pero sí entendamos que la justicia la ejerce Dios, que el único juez justo es Él, que a Él nada se le escapa, que Él todo tiene bajo control y es equitativo en esa justicia, pero también entendamos que cuando ya te volteas a ver a ti y ves tus errores y ves tu condición humana y ves que no puedes equilibrar la balanza, ¿sabes? Que aunque por más que quisieras, tú quieres llegar con Dios y decirle, Señor, mira mi balanza, ¿no? Mira mis acciones, mi corazón, mi mente, cómo estoy equilibrada, cómo no estoy pecando, ¿no? Y llego como que con ese corazón limpio y puro. No podemos. Siempre tenemos errores. Cuando ya estás volteando hacia ti para ver tus errores, tus equivocaciones, entonces saber que Jesús llegó a sanarte, a no condenarte, a decirte, sé que eres pecadora y aún así, yo vine a justificarte, a equilibrar esa balanza, a ser justo contigo y en tu vida. Porque también vas a decir, entonces nunca le voy a pedir justicia a Dios porque me va a ir como en feria. No, ve y pídesela. Pero también ten ese corazón humilde de llegar con Él y decirle, Señor, estos son mis errores, estas son mis fallas, y saber que Él es quien te justifica. Perfecto, o sea, ahora sí que lo que dices creo que es lo más importante sobre la justicia, ¿no? Que con Él nos justifica, y por más que nosotros, como dices, queremos equilibrar la balanza, tal vez con nuestras acciones, con nuestros hechos, y decir yo soy buena y voy a dar y voy a hacer y me voy a esforzar, no se puede. Con Dios simplemente es creerle, porque Él ya pagó el precio. Tú no tienes que hacer nada más que creerle que realmente eres ya justificada. Cuando nosotros le pedimos a Dios que haga justicia sobre alguien, es porque estamos peleando, yo creo. ¿Quieres venganza? Quieres venganza, así de, Señor, haz justicia en esto, porque como dices, creo que cuando tú ya ves tus errores es cuando dices, pues también yo la regué, y entonces ya llegas en el nivel que dices, mejor Señor te lo entrego a ti, ¿no? O sea, yo también me equivoqué y mejor yo te lo entrego, ahí la dejamos. Pero cuando a veces tú quieres que reciba el castigo, tú quieres decir, a ver, es que yo digo que recibe este castigo y así lo quiero, que con este castigo sea, y de esta manera castígalo, y así. Entonces todo quieres. Que tú juzgarlo, tú castigarlo, ver cómo sufre y todo. Imponerle la penitencia, ¿no? Exacto. Además. Todo eso. Y con Dios no es así. Con Dios, Él realmente juzga porque conoce más allá de nuestro corazón. Igual esa persona ya se arrepintió y tú quieres a fuerza que pague. Y dice, bueno, o sea, ya pagó, arrepintiéndose ya pagó porque ya está justificado. Entonces ya lo hizo, ¿no? Yo ya le regalé mi justificación, pero, o sea, tú quieres a fuerza que sufra. Y no es así. Un caso de injusticia en la Biblia, luego pienso en José. Él vivió injusticia siempre. Ahora sí que desde chico, desde joven, empezó a sufrir injusticia, donde lo recordamos que sus hermanos lo venden, imagínense, es una injusticia. Luego su jefe Potifar no le cree y lo manda a la cárcel, siendo que él era totalmente inocente, siéndole fiel a su jefe, y bueno, otra injusticia. Luego, cuando estas personas que están en la cárcel les revela sus sueños y les dice, oigan, ¿se acuerdan de mí? Cuando salga, por favor, le hablan al rey. Y pues nomás no le hablaron al rey. Entonces, otra injusticia, ¿no? O sea, dicen, híjole, ¿qué he hecho? Él siempre fue leal a Dios, y tal vez yo creo que en su mente pensaba, ¿por qué si yo hago todas las cosas como tú me mandas, cada vez me va peor? Estoy en un lado, ya estoy más o menos creciendo, de que era esclavo y ahora ya estoy con Potifar,
y ahora yo estoy en la cárcel, me va peor, entonces ¿qué hago? Y yo creo que él vivió injusticia tras injusticia y pudo haber pensado, cuando más trato de hacer las cosas bien, peor se pone. ¿O qué he hecho yo para merecer esto? Uh-huh. Y en realidad, él no había hecho nada injusto, él no había actuado nada mal en su vida, pero lo que sí podía tener José en ese momento, tal vez en la cárcel, él gozaba de una libertad muy limitada en su vida, pero aún así tenía el derecho de elegir la forma en que respondería a todo lo que le sucedía. A pesar de que tú hayas vivido injusticias, todavía tienes el derecho de responder hacia esa injusticia. ¿Cómo respondes hacia lo que te está pasando? ¿No? Uh-huh. Tal vez sea algo que realmente es injusto, como lo vivió José, porque todo lo que vivió era injusticia. Claro. Pero José decidía por seguir a Dios y seguir creyendo. Y aquí lo que vemos es que Dios estaba tratando con él en todos esos procesos para prepararlo a gobernar. Y yo creo que puedes pensarlo y decir, ay no, pues prefiero no gobernar, ¿no? Y que no me pase nada de eso porque realmente fue difícil y pobrecito de José. Sí, tú puedes decidir y decir, no, pues yo con esta injusticia aquí me quedo. Yo me quedo odiando, yo me quedo en amargura, yo me quedo en enojo. Yo aquí me quedo y ya, no voy a poder pasar otra injusticia porque está muy fea lo que me pasó. Sí, o sea, se vale, pero Dios no va a tratar con tu vida, pero Dios no te va a usar en tu vida, no hay problema. Y además el que termina y sigue sufriendo eres tú. Exacto, porque tú eres el que se amarga, los demás no. Todos aquí vamos a pasar por injusticia, donde algo pasa y me afecta sin que sea muchas veces mi decisión, pero aún en eso Dios trabaja en mí. Y por más oscuro o difícil que sea la situación injusta que esté viviendo, nada me puede alejar de la voluntad de Dios. Los hermanos de José trataron de destruirlo y quitarle la visión de él, ¿no? Cuando tenía esos sueños y veían que les decía, es que yo voy a estar en medio y ustedes van a estar como inclinados. Entonces todos veían, los hermanos de José veían que tenía algo diferente, veían que su padre lo quería más, que Dios estaba con él, y eso les molestaba. Y pensaron que destruyendo a José iban a destruir todo, pero en realidad no fue así. Dios seguía con su plan y usa todo lo que tenga para realizarlo. José le dice a sus hermanos, saben que ustedes no me enviaron acá, no fueron ustedes, sino fue Dios el que puso cada obstáculo en mi vida, o sea, cada situación, no fueron ustedes, sino fue Dios. Dejemos que Dios haga justicia y yo me ocupo de vivir en la voluntad de Dios. Y las injusticias muchas veces me hacen madurar espiritualmente para llevarme a algo mejor. No te enganches en venganza, en hacer tu propia justicia, en odiar, en no perdonar, en amargarte, en dejar de vivir en la voluntad de Dios. Aquí nada te puede sacar de la voluntad de Dios. Solamente tú lo puedes hacer. Tú decides si te sales de su voluntad porque sigues odiando, porque te amargas, porque dejas de madurar. Pero en realidad cuando tú aceptas toda la justicia de Dios, entonces avanzas para continuar al plan que Él tiene para ti. Así es. Dios tiene la justicia en sus manos y como dices, a lo mejor lo que pedimos es venganza. A veces estamos tan llenos de dolor que no sabemos cómo quitárnoslo y creemos que haciendo justicia por nuestra propia mano vamos a quitarnos ese dolor. El hijo de David, Absalón, su hermana es violada, el violador fue uno de sus hermanos y el rey David no hizo, digámoslo así, a simple vista no hizo nada. A lo que voy es, no ejerció la justicia como Absalón la quería. Y como no ejerció la justicia de la forma en la que Absalón pedía esa justicia, él la lleva a cabo por su propia mano. Y mata a su hermano, mata al violador. Y él se convierte en un asesino. De pasar a ser víctima, él se pone en el papel de victimario, de asesino. Sobre él tendría que haber recaído la justicia. Y el mismo David, que también es su hijo Absalón, le dice, ¿sabes qué? Te voy a echar de mi presencia. No lo mató, no lo colgó, no lo metió
a la cárcel, solamente lo alejó. A veces estamos pidiendo una justicia a nuestra manera y el empeñarnos en que la justicia sea como nosotros queremos nos aleja de Dios y nos hace más pecadores que la infracción que se nos cometió. Ese enojo y ese resentimiento nos lleva a pecar más que lo que nos hicieron y no nos damos cuenta que ya nos convertimos en victimarios y dejamos de ser víctimas. Dios tiene sus formas de juzgar y tal vez no nos gusten. Cuando Caín mata a Abel, Dios va y le advierte antes de que cometa el asesinato. Va con Caín y le dice: Dios, ¿por qué estás tan enojado? No permitas que el pecado te consuma, no permitas que el pecado te arrastre. Dios le advierte. Y esa advertencia la tenemos desde el Génesis. Tienes envidia, tienes coraje, si te hicieron algo. En este caso Abel no le había hecho nada a su hermano, era puritita envidia lo que tenía. Pero Dios nos advierte: no permitas que el pecado te consuma, que el dolor te consuma, que el enojo te arrastre. Y Caín, cuando se comete el asesinato de su hermano, pues Dios se acerca. Primero le pregunta que por qué estaba tan enojado y se los voy a leer, es Génesis 4:6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado? Todavía le advierte, si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín no hizo caso de la advertencia y asesina a su hermano. Dios le dice: ¿qué has hecho? Escúchame. Ahora tú eres maldito. Ahora tú te has convertido. No era nada más el pecado de la envidia lo que teníamos que tratar contigo. Ahora ya escalaste y ahora eres un asesino y tu corazón ya está lleno de odio. Y serás expulsado de la tierra y la tierra ya no te dará buenas cosechas. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar. Y le dice Caín: mi castigo es demasiado grande. O sea, todavía pensaba que lo que había hecho era mínimo. Mi castigo es demasiado grande para soportar. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. David, cuando su hijo asesina a su hermano, también lo expulsó de su presencia. El pecado nos aleja de Dios. Y mientras más lejos estamos de Dios, está la balanza, bueno, hasta el piso. Cuando estamos pidiendo la justicia, de verdad, analicemos nuestro corazón, llevémoselo a Dios y veamos si la justicia que estamos pidiendo es conforme a su voluntad o conforme a mi enojo. ¿Es conforme Dios quiera actuar o es como yo creo que debe ejercerse la justicia? Porque Dios va a hacer justicia para ambos lados y te va a tocar. Pidámosle al Señor que Él sea nuestra justicia, que Él sea Sidkenu. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y pues les pedimos que lo compartan, que le pongan like, que lo suscriban. Gracias.